Muy bien, pues bienvenidos muchachos a la clase virtual número 11 de la materia de Física 1. Vamos a estar trabajando ya en este último parcial con temas de energía y temas de trabajo. Esto ya es lo último de Física 1. ¿Ok? Eh, para comenzar con este periodo, vamos a empezar trabajando con algo que es muy sencillito, que es el concepto de trabajo mecánico. Cuando hablamos de trabajo o este concepto de trabajo, surgió mucho tiempo después de que Newton hubiera descubierto las leyes de movimiento y pues lo asociaron a una magnitud que puede ser producto de la utilización de mecanismos. Por eso es común que cuando estemos hablando de que una máquina esté funcionando, pues estamos hablando o nos referimos a que está haciendo un trabajo. Entonces, esta idea de trabajo mecánico lo relacionamos mucho con la fuerza, con el concepto de fuerza que ya vimos en el parcial anterior. Para que exista trabajo, pues es necesario aplicar una fuerza mecánica. Eh, y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Pues esta realiza trabajo de desplazar su punto de aplicación en una misma dirección. Ese es más o menos como que el concepto. Eh, ok, en todos los casos en los que se realiza un trabajo intervienen siempre tres factores. Uno es la aplicación de una fuerza. Ustedes tienen que aplicar fuerza para poder mover un objeto, poder cargar un objeto. El otro concepto o el otro factor es el desplazamiento, o sea, no solamente tiene que ver con aplicar fuerza, sino que el objeto que estamos tratando de cargar o de mover, pues se tiene que desplazar cierta distancia, ¿ok? Y una componente a lo largo del desplazamiento. Aquí podemos ver en la gráfica que tenemos un objeto, imagínense que es una caja pesada, y yo estoy moviendo esta caja de un punto A un punto B, estoy aplicando una fuerza en una dirección hacia la derecha y aquí la letra D pues te está representando que se desplazó pues cierta distancia. Entonces esos son los tres factores que siempre intervienen cuando estamos hablando del trabajo. Si se considera que la fuerza es constante y el movimiento es en línea recta y en la dirección de la fuerza, o sea, por ejemplo aquí, puede ser que yo esté empujando, déjenme aquí escribir, puede ser que este objeto yo lo esté empujando hacia la derecha o puede ser que yo lo esté jalando hacia la derecha. Entonces, si el objeto se mueve en esa misma dirección, pues quiere decir que estoy aplicando la fuerza necesaria. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza aplicada sobre un objeto se define como el producto de la fuerza por la distancia que recorre el objeto. Esto nos lleva a la siguiente fórmula. Trabajo es igual a la fuerza que se aplica en el objeto por la distancia que pudimos desplazarlo, que pudimos moverlo. Entonces, aquí la T pues representa el trabajo que se va a medir en joules. La fuerza ya sabemos que ya la hemos estado trabajando que se mide en newtons y la distancia la vamos a estar midiendo en metros. Si por ahí hay alguna, por ejemplo, algún problema donde a mí no me dan la fuerza, pero me dan la masa, entonces recuerden que fuerza es igual a la masa por la gravedad para encontrar la fuerza. Si a mí me dan como dato la masa, si a mí me dan el dato de la distancia en kilómetros, pues hay que convertirlo a metros. ¿Ok? Pero siempre la unidad de medida debe estar la fuerza en newtons, la distancia en metros y por ende el trabajo, pues al momento de calcularlo, lo vamos a medir en joules. Y por aquí podemos utilizar nuevamente este triangulito mágico donde están relacionados los tres elementos, el trabajo, la fuerza y la distancia, para poder así como calcular un poquito más rápido o determinar la fórmula. Si yo quiero calcular el trabajo, que es la T mayúscula, pues entonces hay que multiplicar la fuerza por la distancia. Imagínense aquí, lo tapamos con un dedo. Si quiero calcular la fuerza que se ejerce en cierto trabajo, pues tapamos aquí con el dedo, imagínense, tapamos con el dedo la F y nos queda trabajo entre distancia. Si aquí tapamos con el dedo la distancia, que es lo que yo quiero calcular, pues nos queda el trabajo entre la fuerza. Entonces aquí podemos usar nuevamente este triangulito que ya hemos usado en algunos otros ejercicios. ¿Ok? Ahora, si la fuerza que actúa sobre el cuerpo realiza un trabajo formando un ángulo con una dirección de desplazamiento, la fórmula cambiaría un poquito. Sería trabajo es igual a la fuerza por la distancia
por el coseno del ángulo que se forma. Entonces imagínense que aquí hay un niño, bueno, un niño muy grande, que va jalando un carrito. Ya ven que los niños son muy dados a jugar con carritos y le amarran una cuerda y lo van jalando. Bueno, esa cuerda con respecto al eje X, pues forma un ángulo de inclinación. Entonces, aquí la fuerza que nosotros estamos aplicando al objeto para poder moverla, pues tiene una componente o en un ángulo de inclinación. Por lo tanto, también tenemos que considerarlo al momento de saber cuál es el trabajo que se está ejerciendo. ¿Ok? Entonces, esos van a ser los tipos de ejercicios con los que vamos a trabajar ahorita, con los que vamos a hacer los ejemplos. ¿Ok? Por aquí voy a poner nuevamente el triangulito. Trabajo, fuerza y distancia. Dice, un barco remolcador ejerce una fuerza constante de 5.000 newtons sobre un barco que se mueve con rapidez constante a través del mar. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco en una distancia de 3.000 metros? ¿Ok? Recuerden que pues también hay que leer con atención para poder determinar qué información es la que me está dando el ejercicio y pues saber nosotros qué tenemos que encontrar. El primer dato que nos dan es la fuerza. Y ya fíjense cómo aquí ya no los da en newtons, entonces ya no hay nada que hacer. Vamos a poner aquí datos. Fuerza, 5.000 newtons. Dice, más adelante, pregunta cuánto trabajo, entonces lo que nos piden encontrar es el trabajo. ¿Cuánto trabajo hace el remolcador sobre el barco en una distancia de 3.000 metros? Entonces la distancia serían 3.000 metros. La fórmula, tapamos aquí con el dedo la T y nos queda fuerza sobre distancia. Fuerza por distancia, perdón. Dije sobre, o qué dije. Es fuerza por distancia. Vamos a hacer la sustitución. Trabajo es igual a la fuerza que son 5.000 newtons por la distancia que son 3.000 metros. Si multiplicamos esto, 5.000 por 3.000, ¿cuánto nos da? Ahí saquen su calculadora. $5.000 por 3.000. Están todos dormidos todavía. Con este fresco, con este friecito, yo creo que sí han de estar hasta acostados. 5.000 por 3.000 nos da 15 millones. 15 millones de joules. Es el trabajo que nos da como resultado al multiplicar la fuerza por la distancia que se movió el objeto. ¿Ok? Y listo, hasta ahí quedaría nuestro ejercicio. Ejemplo número 2, dice, un hombre, estos ejemplos los busqué en un libro y este se me hizo como muy, no sé, muy raro. Dice, un hombre carga a su esposa que pesa 539.55 newtons en su noche de bodas para entrar a su nueva casa una distancia de 0.6 metros. ¿Qué trabajo realiza el esposo? Vamos a ver los datos. La fuerza, en este caso, es el peso de la persona, de la esposa, que son 539.55 newtons. La distancia que va a recorrer es de 0.6 metros. Queremos conocer el trabajo. ¿Ok? Tenemos el triangulito, trabajo, fuerza y distancia. Tapamos el trabajo y pues la fórmula nos queda fuerza por distancia. Fórmula.
perdón, trabajo es igual, vamos a corregir. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia, o sea, trabajo es igual a 539.55 newtons por 0.6 metros. ¿Cuál es el trabajo? ¿Cuánto nos da el trabajo si multiplicamos esas cantidades? 323.73. Muy bien. Y serían joules, que es la unidad de medida para el trabajo. Una J de joules. Listo. Ese sería el trabajo que realiza el esposo para poder cargar a su esposa y poder cargarla hasta la entrada de su casa. Todavía se usa eso, esa tradición. ¿Quién sabe? Ok, vamos a ver un ejemplo más. Dice, para poder arrancar un auto a empujones con un peso de 7.848 newtons, necesita como mínimo recorrer 5 metros de distancia. ¿Qué trabajo se requiere exactamente para que el auto encienda? Igual, pues aquí los datos que nos están dando, primero es la fuerza. Fuerza es igual a 7.848 newtons. Aquí no se vayan a revolver, no se vayan a confundir, porque aunque es el peso que nos dan y que se mide en newtons, pues esa es la fuerza que se debe aplicar a ese objeto para que se pueda mover. Ok, entonces, aunque diga peso, pues es la fuerza que se va a aplicar a ese objeto para que pueda moverse del lugar. Después, la distancia que tiene que recorrer es de 5 metros. Queremos saber cuánto trabajo hay que aplicar. La fórmula, pues, es la misma. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia. O sea, trabajo es igual a 7.848 newtons por 5 metros. ¿Cuánto nos da? 39.240 joules. Excelente. Listo. Ahí queda la respuesta. Muy bien. Un ejemplo más. Dice, ¿qué fuerza necesita aplicar una grúa para subir a 20 metros? A 20 metros cada uno. Ahí se me hace que me faltó algo. Para subir a 20 metros, pues imagino un objeto. Sí desarrolla un trabajo de 125.000 joules. Aquí en los datos nos están dando la distancia, que es de 20 metros. Nos están dando ya el trabajo, que son 125.000 joules. Y nos pide calcular la fuerza. ¿Ok? Fórmula. Acá con nuestro triangulito mágico. Trabajo, fuerza y distancia. Si tapamos la fuerza, nos queda trabajo entre distancia. Fuerza es igual al trabajo entre la distancia. Sustituimos y nos quedaría 125.000 joules entre 20 metros. Dividimos eso y nos da... ¿Cuánto ahí les da a ustedes? 6.250. Muy bien. Y recuerden que la fuerza se mide en newtons. Y ahí quedó. Esa es la fuerza que se tiene que aplicar o que la grúa tiene que aplicar para subir un objeto pesado 20 metros de altura. ¿Okay? Ahí me faltó algo en la redacción. No sé qué me habrá faltado. Listo. Último ejemplo. Si se fijan, están bien sencillitos estos ejercicios. Dice, Rosita empuja a su hermano con una fuerza de 45 newtons en un ángulo de 30 grados hacia abajo desde la horizontal por 25 metros. Encuentra el trabajo que realiza Rosita después de empujarlo. Aquí los datos que tenemos es la fuerza, 45 newtons. Tenemos el ángulo de inclinación, que es de 30 grados. Tenemos la distancia, que es de 25 metros. Y nos pide calcular pues el trabajo que aplicó Rosita. Se me hace mucha distancia, ¿no? Lo empujó por mucho camino. La fórmula. Aquí aplicamos la de trabajo es igual a la fuerza
por la distancia por el coseno del ángulo. Sustituimos y quedaría 45 newtons por 25 metros por el coseno de 30 grados. Esto lo podemos meter todo así directo a la calculadora. 45 por 25 por coseno de 30. Y esto es igual a un trabajo de 974.27 joules. Siempre que les den un ángulo de inclinación, pues hay que agregarle el coseno del ángulo a la formulita del trabajo. Y listo. Si se fijan, están bien sencillitos los ejercicios. Es fácil de utilizar esta fórmula del trabajo. Son 3 elementos, 4 cuando pues nos dan el ángulo de inclinación. Pero pues en sí eso es lo que vamos a estar trabajando en la tarea de la semana. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia.